grabar la sesión y vamos a compartir la clase. Ok, pónganse cómodos, vamos a comenzar. Para partir, vamos a decir que en la etapa en que estamos, tenemos que pensar en construir un problema comunicacional para nuestra campaña. Sin un problema no podemos diseñar una campaña que sea coherente con las necesidades de la población. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros estamos en esta etapa, digamos. Tenemos alguna idea, pero tenemos que evaluar, tenemos que hacer un diagnóstico, ¿ya?, que nos dé retroalimentación y podamos refinar cuáles son las necesidades de la población, para luego realizar el plan de acción y el plan táctico en la fase de planeamiento, y finalmente, digamos, poder implementarlo, monitorearlo. O sea, estamos en esta fase, en la etapa número 1. ¿Ok? Como les mencionaba al inicio, el problema comunicacional se construye con datos. ¿Con datos de qué tipo? Con datos que tienen que ver con el problema de salud, es decir, tenemos que entender a qué problema de salud o nutricional nos estamos refiriendo. Por otro lado, tenemos que entender cuáles son las conductas relacionadas con el problema de salud o problema nutricional que dan cuenta de lo que la población puede o no puede hacer o ha estado haciendo. Y finalmente, elementos que tienen que ver con el problema comunicacional propiamente tal, es decir, qué acceso a información tienen las personas, qué medios consumen, cómo perciben el problema, qué tipo de variables psicosociales están relacionadas con esa brecha comunicacional que tienen las personas. Por lo tanto, aquí les voy a mostrar algunos elementos importantes. La profesora Peñailillo, de la cual ustedes han podido observar algunas de sus clases, ella, voy a poner un ejemplo con VIH, ella dice que, y concluye, que una de las cosas más importantes para poder hacer efectivos los mensajes que se hacen en una campaña, primero hay que seleccionar un enfoque, definir unas metas a largo plazo y planificar cada campaña como un elemento de dicha estrategia, recopilando evidencias que sustenten las decisiones. Es decir, sin evidencias que sustenten por qué vamos a hacer una campaña con una direccionalidad específica, no se puede hacer. Entonces, en el fondo, la campaña es una respuesta masiva al tema, y como esa relevancia no está correlacionada con el esfuerzo que se hace para planificarla. Entonces, en el fondo, cuando eso no ocurre, deja de ser una herramienta poderosa que podría llegar a ser, ¿no? Por lo tanto, aquí les voy a poner otro ejemplo. Fíjense lo importante o cuán importante es la información con la cual disponemos para poder dar mensaje o comunicar cosas. Aquí, por ejemplo, esto en abril del 2020, el Ministerio de Salud comunicando el uso de mascarilla en lugares públicos cerrados va a ser obligatorio, ¿no? Todavía no estaba en tensión el tema del uso de la mascarilla en todos los lugares abiertos o cerrados, porque todavía no se sabía muy bien cómo era el sistema de propagación del virus del SARS-CoV-2. Entonces, además se dieron indicaciones de uso de mascarillas que uno podría hacer en su casa, ¿no? Y entonces se empieza a cuestionar, ya más o menos en abril, se empieza a cuestionar si esas medidas tendrían o no tendrían impacto en la prevención del contagio. Bueno, entonces, dice acá que en el fondo es como, en ese momento, ya en julio, se empieza a ver que es necesario, digamos, que hacer más eficiente el uso de la mascarilla, porque efectivamente se estaba demostrando que era una de las medidas más importantes, y además se estaba comenzando a observar que el tipo de propagación, el diámetro de las partículas era muy pequeña, y que en el fondo era muy importante entonces evitar la cantidad de metros en que se desplazaban y en el tiempo en que las personas podrían estar en contacto. Entonces, esa comunicación fue cambiando con el tiempo. Y aquí les voy a mostrar otra cosa, es decir, como la forma de comunicar es muy distinta, por ejemplo, en países. Aquí hay una viñeta, digamos, española, donde
utilizan cómics donde, además de decir que hay que usarla, ellos dicen, además comunican que cómo se debe usar. O sea, no usarla para sobar la cara, tampoco se pone de bufanda o de sombrero o toparse solo la boca o tocarse la cara, ¿no? O no cambiarla o no limpiarla. Entonces, uno puede ir avanzando en cómo comunicar cosas importantes para esa medida de protección tan importante. Aquí les voy a mostrar otro dato. Esto es sobre el tema de cómo comunicar el tema de la mascarilla, pero si nos enfrentamos al estado nutricional o la variación del estado nutricional en niños, en escolares, vemos que eh, el panorama respecto al problema de salud nutricional, la prevalencia de desnutrición subió, ¿ya? La de bajo peso también subió, el peso normal disminuyó entre el año 2019 y 2020, el sobrepeso se tiende a mantener más o menos estable en general, la obesidad sube, la obesidad severa también sube, la obesidad total también, en términos de malnutrición por exceso casi sube 2 puntos, y el retraso de talla se aumenta, es decir, hay componentes que tienen que ver con lo nutricional, así con la calidad nutricional y también con el exceso de consumo de alimentos altos en energía, grasas y azúcares, pero al mismo tiempo hay elementos que tienen que ver con el consumo, digamos, o sea, con la actividad física durante el periodo de pandemia, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno mira esto a nivel nacional y uno trata de entender el problema de la población escolar, se muestra que hay regiones que tienen más problemas que otros. O sea, la malnutrición por exceso en Aysén es de cerca del 58,2%, la Araucanía más o menos lo mismo, y los lagos también, y en la región metropolitana, Antofagasta y Parinacota, un poco menos. Entonces, el problema no se da en la misma magnitud en todas las regiones del país. Y por otro lado, cuando uno mira la prevalencia de obesidad total, ve que hay comunas donde esta malnutrición por exceso en escolares se muestra mayor en algunas comunas con menor nivel socioeconómico versus aquellas que tienen mayor nivel socioeconómico. Por ejemplo, el caso de Vitacura, Providencia, Santiago, ¿ya? Entonces, ya luego, al mirar una región en particular, empieza uno a entender que el problema es heterogéneo y que se distribuye por algunos indicadores o variables sociodemográficos que son relevantes. En el mismo sentido, si uno empieza a mirar también la prevalencia de peso normal en escolares, encuentra más o menos un patrón similar, es decir, mayor prevalencia de estado nutricional normal en comunas de mayor nivel socioeconómico y peor, digamos, o menor cantidad de niños normales en comunas con menor nivel socioeconómico. Entonces, bueno, en un punto de partida inicial tenemos que reconocer el problema de salud relacionado con la alimentación y nutrición. Ese va a ser uno de los focos que nos vamos a preocupar durante esta semana. Vamos a tener apoyo de los tutores, es decir, los grupos, ustedes se van a distribuir en grupos, los grupos van a ser tutoreados por nosotros y vamos a ir construyendo este problema. Entonces, primero tenemos que identificar el problema de salud que esté relacionado con lo alimentario y nutricional. Y aquí yo les doy algunas preguntas que son relevantes que hay que contestar. Es decir, ¿qué problema de salud o problema alimentario o nutricional es relevante abordar? ¿No? Y la relevancia tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la magnitud, ¿cierto? Y lo otro importante es saber a quiénes afecta. O sea, podríamos tener subpoblaciones que tienen mayor riesgo y que no han sido abordadas. Y por lo tanto, a lo mejor uno podría pensar que mujeres trabajadoras de nivel socioeconómico más bajo, de una comuna urbana, podrían ser también afectadas, y para eso tenemos que construir datos, tenemos que buscar, investigar, ¿no? Otro elemento importante de la magnitud tiene que ver con no solamente el porcentaje de personas, sino cuántas personas están afectadas y que requieren, digamos, algún tipo de intervención, ¿no? Se cayó el sistema, así que lo voy a volver a presentar, ¿ya? Habíamos quedado acá. Habíamos quedado aquí.
Y ahora se los presento de nuevo. Sí. Además de la magnitud, la gravedad y el número de personas que están involucradas, tenemos que pensar en qué tipo de problemas de salud estamos abordando, ¿no? Si es un problema, por ejemplo, relacionado con enfermedades crónicas, si es un estado previo a la enfermedad crónica, entonces tenemos que pensar ahí qué cosas están involucradas, ¿no? Eso es importante. Ya hablamos de la magnitud, y lo otro es cómo se diferencia la magnitud y gravedad del problema respecto a cifras nacionales, como lo que estamos viendo por región, por ciudad, por comuna, etc. ¿A quiénes afecta? Importante responder esa pregunta. Y si hay alguna organización que desarrolle algún tipo de intervención al problema, ¿no? Porque podemos entonces estar haciendo o diseñando una campaña sobre otras campañas o otro tipo de intervenciones que es necesario entender qué es lo que se ha hecho hasta la fecha. Y reconocer que existen otros aspectos que amerita abordar. Ahora, pasando al tema del problema conductual, tenemos que pensar en si existe alguna conducta que favorezca el problema de salud, ¿no? Por ejemplo, estar en confinamiento reduce la posibilidad de hacer más ejercicio físico, o la presencia de un tipo de alimentación fuera del espacio escolar a lo mejor favorece que uno consuma más alimentos altos en grasa, azúcar y sal, por ejemplo. Y por lo tanto hay otras conductas que podrían estar afectando la actividad física y la alimentación. Hay que preguntarse también si existen datos que permitan retratar estas conductas en frecuencia y en intensidad. ¿Podemos describir esas conductas a nivel local? Probablemente nos encontremos que en algunos a nivel nacional tengamos datos, pero a nivel local a lo mejor no. También preguntarse cuál es el estilo de vida de la población de un lugar o un CEFAM en particular. ¿Cuáles son los ambientes alimentarios que la comunidad atraviesa? Y para finalmente poder hacerse preguntas sobre el problema de comunicación. Es decir, ¿cómo esa comunidad accede a información en salud? ¿Qué medios consume, por ejemplo? Me refiero a si utiliza radio, utiliza televisión, internet, etc. ¿Qué mensajes se le entregan a la comunidad en salud en el CEFAM, municipalidad o sitios web? Hay que buscar información si es que ya han sido afectados por alguna campaña o no. ¿Cuáles son las audiencias objetivo potenciales de una campaña? Ahí tienen que pensar si es que son audiencias primarias, secundarias o terciarias. Pensar también si las audiencias fueron expuestas a otras campañas previamente. ¿Qué sabe la audiencia del problema? También es una cosa importante en términos de conocimiento. Y aquí nos empezamos a hacer preguntas que tienen que ver ya con teoría de cambio conductual, es decir, qué conocimientos, actitudes, habilidades u otro aspecto psicosocial tiene la audiencia frente al problema. Podrían ser personas que en realidad estén desmotivadas por ese ejercicio, o personas que en realidad tienen una percepción de susceptibilidad baja, y por lo tanto tenemos que crear, digamos, campañas que estén orientadas a resolver el problema, así que ese fuese el caso. O preguntarles qué les gustaría saber a ellos respecto al tema, o qué aspectos no conocen bien. También sobre preguntarse sobre qué papel podría jugar la comunicación en el problema que hemos detectado. También hay que pensar en cómo y por qué se está abordando el problema. ¿Se está planificando e implementando otros programas? Hay que revisar entonces acciones públicas y privadas al respecto. ¿Ya? Entonces, esta panorámica que yo les muestro, me gustaría ahora que lo comentáramos, porque hay una guía de trabajo que los va a llevar como un embudo a trabajar sobre el tema, y eso requiere cierta actividad de ustedes, entonces hay que ponerse a trabajar sobre eso. Entonces ahora abrimos preguntas, me gustaría que abrieran su cámara y el audio, a quienes quieren hacer preguntas sobre lo que estamos viendo. ¿Ya? Profe, a mí me queda la duda como de dónde podemos obtener información así como específica, por ejemplo, de un CESFAM o algo así. Ya. Esa es una súper buena pregunta. Hay información dando vuelta que tiene que ver con
aspectos primero como nacionales. Hay que retratar el problema de salud o nutricional en términos nacionales. Luego, si uno ve que hay diferencias en comunas, uno podría ir a buscar los sitios comunales de los departamentos de salud, y aquí tenemos informaciones que pueden ser municipales o información que está dado por los mismos servicios de salud. Recuerden que el sistema de salud chileno está organizado en términos de servicio de la región metropolitana, ¿ya? Ahí también podríamos encontrar información. Pero la primera cosa que tienen que hacer es buscar todo lo disponible. Podríamos encontrar en fuentes académicas, como por ejemplo lo que son bases de datos de publicaciones científicas. Podríamos encontrar informes ministeriales. Podríamos encontrar reportes del estado de la salud cardiovascular en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, dependiendo del problema que elijamos, tenemos que empezar a bucear y encontrar datos. Y eso, si bien toma tiempo, uno haciéndolo aprende a buscar. Entonces uno tiene que ir refinando los conceptos que va a utilizar en la búsqueda, etcétera, etcétera. ¿Ya? Gracias, Isidora. ¿Les queda claro cómo se construye un problema comunicacional? ¿No? Yo hice alusión a 3 dimensiones: el problema de salud, el problema conductual y el problema comunicacional. Eso me gustaría que pudiéramos como comprender bien antes de seguir adelante. Profe, pero entonces necesitamos como buscar esos 3 conceptos para poder crear la campaña sobre un tema en específico. Esos son como 3 dimensiones del problema. O sea, es como ese mismo tema tiene como todas esas caras, quizás como que le podemos como ir sacando ya. ¿Por qué creen ustedes que estamos intencionando que busquen información sobre esas 3 dimensiones o esas 3 caras, como dice Luna? Porque obviamente, claro, el problema de salud es el problema, pero después también tenemos que ver cuáles son las conductas de las personas que los llevan a tener ese problema. ¿Y cuál era el tercero? El problema comunicacional. Y eso quizás es como la manera en la que lo que no se está haciendo, yo creo, ¿no? Claro. Que es como comunicar sobre este problema. Lo que está de fondo es que hay un supuesto teórico donde si nosotros logramos nivelar la brecha comunicacional, probablemente algo de las conductas relacionadas con el problema se modifiquen. Si se modifican esas conductas, entonces esperamos nosotros tener algo de afectación en el impacto de salud de ese problema. Eso es lo que está de fondo. Y eso marca la metodología que nosotros les hemos dado en la guía de trabajo, en el informe general, digamos, de ustedes. Porque si no hacen eso, la formulación de los objetivos va a quedar poco coherente y poco específico. Entonces, ¿cuál es el producto de todo esto? Es que podamos formular un buen objetivo comunicacional, un buen objetivo conductual y un buen objetivo de impacto en salud. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos haciendo, en el fondo, básicamente tiene que ver con cómo abordar una buena formulación de los objetivos de la campaña. Y los objetivos están diseñados en 3 niveles: el impacto conductual, el impacto en salud y el problema comunicacional, que es el núcleo central de la campaña. Si uno tiene un mal objetivo comunicacional, uno no va a poder relacionarlo con la conducta y no va a poder relacionarlo con el problema de salud correspondiente. ¿Leyeron sobre la metodología? ¿Cómo se formulan los objetivos de la campaña? ¿Se formulan de cualquier forma o hay una metodología, hay unos criterios para formularlo? ¿Recuerdan el concepto de la metodología EMART o SMART? Sí. Sí. ¿Qué es lo que dice la metodología EMART o SMART? Que los objetivos tenían que ser específicos, medibles, apropiados, realistas y en un tiempo determinado. Exactamente.
Exactamente. Eso me permite a mí después evaluar si la campaña o no tuvo éxito. Pero hay que considerar lo siguiente, y aquí es súper importante que pongan atención. Una campaña en específico va a ser buena cuando logra modificar el objetivo comunicacional. Es decir, logra mostrar una varianza. Es decir, a lo mejor yo quiero que un 5% de una población en particular aumente su nivel de motivación frente a un fenómeno en particular. ¿Ok? Para eso es buena la campaña. Pero la campaña por sí sola no es capaz de modificar la conducta propiamente tal. Y menos pedirle una campaña que resuelva el problema de salud completo de la población. Los problemas de salud solamente se van a transformar si es que, además de las campañas, se hacen intervenciones educativas, se hacen cambios estructurales en los ambientes alimentarios de las personas, se modifican las regulaciones de la producción de alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se hace toda esta precisión para darle coherencia y foco a la campaña comunicacional. Por eso es que es importante pasar analizando los datos en esas tres dimensiones para que entonces tenga un todo coherente y nuestra campaña tenga especificidad. Y así las otras personas pueden ir evaluando también el efecto a lo mejor de la campaña con otras medidas, a lo mejor tiene un efecto en la conducta, ¿no? Y si le sumamos, le vamos agregando elementos involucrados, probablemente tengamos mayor impacto en salud. ¿Quedó claro eso? ¿Sí, Paula? ¿Tú querías decir algo? Ok. ¿Todos leyeron la guía de trabajo? ¿Van a estar en eso mientras tanto? Sí, profe, yo le iba a leer ahora, la que subieron hoy día, ¿cierto? Cierto. Sí, esa. Profe, hoy nos van a decir quién es nuestro tutor. Sí, van a dar información sobre los tutores, ¿no? Lo importante es que ustedes como grupo comiencen a tomar decisiones respecto a cuál va a ser el problema de salud que van a abordar. A lo mejor pueden partir con algo muy general, decir, no sé, pues nosotros nos vamos a enfocar en malnutrición por exceso en niños preescolares. Y otro va a decir, ya, y a mí lo que me interesa es el trabajo con diabéticos de sobre 60 años. Y otros van a decir, no sé, pues, ahí tienen que ir escogiendo temas, pero esos temas hay que fundamentarlos, ¿ya? Porque hay que hacer una investigación con los datos que tenemos disponibles para poder ir desarrollando la temática que viene a continuación. Las decisiones que tomemos ahora van a afectar todo el resto del training del curso, porque sobre eso van a trabajar ustedes de forma grupal. Y por lo tanto el grupo tiene que aprender a trabajar en conjunto, en equipo, de manera sistemática, como hormiguita, ¿no? Ocupar el tiempo de la asignatura, así, vamos a trabajar tales días, a tal hora, de la siguiente forma, y ahí van recopilando, editando, y vamos a ir produciendo los textos necesarios para ir sistematizando esto. ¿Alguien puso algo en el chat? Profe, ¿qué ocurre si hay dos grupos que plantean el mismo problema? No hay ningún problema. Eso no lo tienen cómo saberlo ustedes, pero quizás nosotros los tutores, como conversamos después, Se podemos cortó ir... de nuevo, profe, parece. ¿Cómo? ¿Se escucha Sí, ahí? no, no se escucha nada. Ah, no se escucha nada. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? ¿Ahí se escucha? Ya. Entonces, no importa si ustedes eligen el mismo grupo, pero nosotros los tutores nos vamos a encargar de que darle pinceladas a que los grupos a lo mejor se segmenten un poco para que no sean los mismos temas completamente iguales. A lo mejor puede ser el mismo problema en salud, pero la audiencia es diferente y el problema comunicacional puede ser diferente y por lo tanto son campañas diferentes finalmente. Ya, profe, perfecto. Súper. Profe, tengo otra consulta. Es que usted se refirió a los conceptos de gravedad y magnitud, pero no me quedó claro a qué se refiere con esto. Por ejemplo, la población total de Chile que tiene problemas de diabetes mellitus
va del orden del 9 al 15%, dependiendo de dónde estemos ubicados. ¿Sí? Si bien la mayor parte de la población tiene obesidad en Chile, o por lo menos en población escolar es del 50 y tantos por ciento, en términos de gravedad, la diabetes es más grave que la obesidad en términos de muerte inminente o de daño vascular producido. Entonces, uno puede organizar o jerarquizar los problemas de acuerdo a su magnitud, es decir, cuántas personas están afectadas, y por otro lado, de acuerdo a su gravedad. Pero también uno podría utilizar un criterio, por ejemplo, como que las personas perciban que ese es un problema relevante para su vida cotidiana, y eso también es un factor súper importante para poder decidir qué cosa va por sobre la otra, o cómo decidir, cómo tomar decisiones en salud. Yo le podría agregar además a eso la posibilidad de intervenir por parte de un nutricionista. También yo podría colocar otro criterio y decir, ya bien, hay problemas sobre los cuales no podemos intervenir, pero otros sí, y entonces vamos a decidir sea A versus B. Perfecto, profe, gracias. Gracias, Elizabeth, por la pregunta. ¿Alguien podría hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, Alejandra, por ejemplo? Que igual me vale un poco la clase, pero ya bueno. Ya vimos las fases de como de la planificación de la campaña. O sea, hablamos de... ay, no puedo. Es que no. Dale, A no hay ver, problema. que para hacer un buen diagnóstico del problema hay que abarcar 3 dimensiones importantes, que es el problema comunicacional, el problema conductual y el problema de salud. Entonces, sin estas dimensiones no se puede generar un diagnóstico bueno de la audiencia, porque se necesita abarcar, por ejemplo, los problemas comunicacionales, como qué acceso de información tienen ellos de este problema, o qué medios usan ellos para saber si, cómo llega ese mensaje a la gente. Y los problemas conductuales tienen que ver con las conductas que podemos abarcar en la campaña, que podemos cambiar o también podemos como incluir en o sea, que tomen otras nuevas conductas. Y también ahí hay que fijarse en las variables psicosociales, las variables demográficas que pueden afectar en esa conducta. Y también hay que fijarse en el problema de salud, en la magnitud del problema y la severidad. Ya Claro, no sé si lo... lo hiciste súper bien. Además de eso, uno podría decir el tiempo de latencia sin resolución del problema. Por ejemplo, la obesidad en Chile es un problema que no ha tenido solución. Llevamos 30 y tantos años sin poder afectar o producir variaciones en disminución, producto de que no estamos resolviendo los problemas estructurales y los problemas individuales de las personas. Y eso se tiene que hacer de manera sostenida y con muchos frentes. O sea, hay que hacer campañas, hay que hacer programas educativos, hay que transformar las ciudades, hay que generar nuevas redes de resolución de problemas, montones de cosas para poder solucionar el problema de la obesidad. Y por lo tanto, una sola campaña no va a afectar el problema, pero sí podríamos a lo mejor cambiar una variable psicosocial que haga que la conducta o la intención de conducta se modifique. Y eso ya sería un tremendo aporte, ¿no? En ese sentido, creo que lo que hay que poner en consideración es que, solamente agregando un poco lo que dijo Alejandra, es que el estudio o construir el problema con el cual nos vamos a hacer cargo es la base para diseñar el diagnóstico. Porque el diagnóstico lo que vamos a hacer es definir cuestionarios, preguntas, si vamos a hacer entrevistas, a la audiencia a la cual vamos a seleccionar, y con eso vamos a tener información de primera fuente de lo que le está pasando a la audiencia. Hay una máxima en comunicación que se llama
conoce a tu audiencia. Si no sabemos nada de la audiencia, la campaña se va a caer y no va a tener ningún tipo de coherencia. ¿Ok? Tenemos que conocer a nuestra audiencia, saber cómo piensan, qué hacen, cómo viven sus problemas para poder hacer una campaña ad hoc que les pueda llegar al corazón, que les pueda llegar y hacer reflexionar sobre algo que pudiéramos ayudar. Por lo tanto, es súper importante que esta etapa de investigación nos permita seleccionar variables que son relevantes de ser exploradas en una audiencia en particular. ¿Sí? A los demás participantes, por ejemplo, en el caso aquí de Sofía Bernal, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy acá. ¿Tienes alguna pregunta o vas entendiendo un poco para dónde vamos? Sí, solo que entré un poco tarde a la clase, así que no. Me perdí al principio respecto a lo que estaba hablando. Súper, pero igual, como va a quedar grabado, tú lo puedes revisar, pero Alejandra hizo un muy buen resumen de lo que estuvimos viendo. Ahí yo les dejé varias preguntas que se pueden ir haciendo a medida que vayan construyendo su problema de investigación o su problema de la campaña, ¿no? Si no hay problema, no hay campaña. O sea, lo primero que tenemos que hacer es construir un problema. Y los problemas se construyen con datos que están en 3 niveles, ¿ya? El problema de salud, el problema conductual relacionado con ese problema de salud y el problema comunicacional. Y el problema comunicacional lo que aborda son brechas de información, brechas de consumo de información y también las variables psicosociales, como conocimientos, motivaciones, percepciones, actitudes. Y ahí tienen ustedes aprendizaje previo en otros cursos sobre teoría de cambio conductual. Entonces, si queremos cambiar las conductas, tenemos que afectar las variables psicosociales relacionadas. En esa orden está orientado el curso. Y luego de eso, cuando tengamos ese problema, vamos formulando los objetivos de salud, conductual y comunicacional. Teniendo eso súper claro, vamos a construir un diagnóstico. Vamos a tener que levantar datos. Sus compañeros el año pasado hicieron unos trabajos bellísimos construyendo el diagnóstico con audiencia de la vida real y que sacaron datos súper interesantes de lo que estaba ocurriendo en la pandemia. Lo hicieron a través de formularios electrónicos, inventaron una forma de llegar a ello, levantaron datos, analizaron datos y fueron construyendo entonces el lineamiento general de la campaña. Así que esa es la etapa que viene a continuación. Pero mientras tanto, tienen que juntarse y empezar a tomar decisiones como grupo. Constanza, ¿estás ahí? Constanza Araceli. Sí, profe. ¿Te va quedando claro esto? Sí, y queda aún más claro con las preguntas porque así mismo las podemos ir respondiendo y mediante hacemos nuestro proyecto. Súper, entonces Así que sí. utilicen la guía de trabajo como lo que va guiando lo que tienen que entregar. La clase de hoy básicamente era iniciar una reflexión sobre cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Y el resto es la metodología que está ya en sus textos de estudio, que van guiando cómo ir haciendo ciertas cosas. Y si tienen más dudas o consultas, a sus tutores respectivos, que ya lo vamos a informar durante el día. ¿Ok? Entonces, el llamado es a activen los grupos, organícense como equipos de trabajo. Eso es súper importante. Tiene que haber alguien que cada cierto momento, no sé, pueden haber roles que sean rotativos, alguien que tome acta, alguien que vaya orientando las cosas, háganse un cronograma de trabajo, pero esto si va trabajándose de forma sistemática y paulatina, no van a tener ningún problema. ¿Ok? Y lo otro, comuníquense siempre con sus tutores por correo electrónico pidiéndole tiempo de tutoría y así el tutor va a estar disponible para que usted va a ir resolviendo dudas y consultas de usted. ¿Estamos? Profe, tengo una duda. Es que no sé si es un programa o es una campaña. Esto de Elige Vivir Sano,
no sé si es una campaña o un programa, pero quería saber como aproximadamente en cuánto tiempo más vamos como a ver resultados de eso, o si alguien está como midiendo los cambios que han habido desde que inició la campaña en la población, como Súper buena esas. tu pregunta. Súper buena tu pregunta, Luna. El programa Elige Vivir Sano se parece más bien a una política que a un programa. El programa es un conjunto de recursos con una orientación definida. Y la política es más bien como un lineamiento general de lo que se debe hacer. ¿Ok? El programa Elige Vivir Sano lo que hace en la actualidad es que reúne un montón de iniciativas que están disgregadas y las trata de unificar para poder dar, digamos, impactar en algunas dimensiones de los problemas de malnutrición que tenemos en la actualidad. Ese es un aspecto importante. Pero tenemos un problema en Chile porque resulta que lo que se está midiendo, generalmente se está midiendo cada vez que se hace una encuesta nacional de salud. Y eso no se hace todos los días. O sea, tenemos datos nacionales solamente como monitoreo general. Y lo que tendría que estar pasando es que en algunas poblaciones, por ejemplo, que se atienden a los CEFAM, uno podría estar analizando el éxito de cambios en hábitos o de activación del ejercicio físico de forma más cotidiana. Ahí uno podría tener sistemas de monitoreo. Pero si estamos esperando cada vez que hay una encuesta nacional de salud para poder saber si cómo vamos, la verdad es que siempre estamos llegando tarde y lo que están mostrando todos los datos de los últimos 30 años es que la tendencia a lo más se estabiliza un año y después sigue subiendo y así llevamos incrementando esto mucho tiempo. Entonces, es interesante eso. Yo creo que si nosotros evaluáramos de manera más sistemática y de forma más permanente en distintos niveles, probablemente podríamos cambiar ciertas acciones que se están realizando porque no están siendo efectivas. Que es un poco la gran crítica que se le ha hecho a la promoción de la salud en el tiempo. Porque se evalúa todo de impacto, pero no se está evaluando lo conductual o no se está evaluando las variables psicosociales. A lo mejor las intervenciones son buenas en lo psicosocial, pero le está faltando otros ingredientes para que se produzca el cambio conductual. Y el mantenimiento de esas conductas probablemente nos lleve en algún momento a decir, bajamos 2% de la obesidad a nivel nacional o estabilizamos las cifras de malnutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, pero al final esos resultados nunca van a ser representativos, o sea, digo, los de la encuesta nunca serían como representativos solamente del programa Elige Vivir Sano, porque al final, claro, si se hacen cada tantos años sin quizás tomar en cuenta, yo pensaba, no sé por qué pensaba eso, que como es un programa tan conocido y que le han hecho tanta campaña, pensé que llevaban algún monitoreo como de los resultados que ha tenido, como, no sé, para decir ya esto está funcionando, no está funcionando, pero bueno, parece que no. Claro, las cifras, en una encuesta nacional, las cifras son, de alguna manera, lo que te muestran es toda la batería y el Claro, arsenal de todo lo que todo se lo que hace han en el hecho. país. Todo lo que pasa y todo lo que pasa en todas las dimensiones de la vida cotidiana del país. Es decir, los datos 2021 de cualquier indicador va a estar afectado por la pandemia, por la pobreza que se va a producir, por los cambios en los sistemas de importación y exportación de alimentos, por sequías, por un montón de cosas. Entonces, en el fondo es difícil decir qué campaña o qué programa tuvo éxito. La recomendación para cualquier tipo de evaluador o una persona, yo espero que alguno de ustedes en algún momento de sus vidas sea y partícipe de equipos que tengan que hacerse cargo de programas. Y no olviden nunca esto. Lo que no se evalúa no se gestiona. O sea, necesitamos evaluar para poder hacer algo, porque si nos damos cuenta que tenemos un error, podemos cambiarlo, pero si no evaluamos, nunca vamos a saber cómo poder ajustar los recursos hacia una dirección en particular. Y probablemente ahí nos demos cuenta que algunas acciones no están teniendo ningún efecto en las conductas que todos sabemos, que queremos que la gente se mueva más y coma más sano y en menor cantidad. Pero sabemos que Chile tiene por lo menos 2 o 3 problemas graves, que es la desigualdad,
Quiere decir que no todas las personas van a comer y se van a mover de igual manera porque está afectado por la posición que tienen esas personas y eso tiene un montón de variables que hay que regular. Entonces, si queremos entender, por ejemplo, el estatus de hierro de las mujeres embarazadas, tendríamos que estar haciendo mediciones de glicemia en esas personas cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, cada programa debería tener su sistema de evaluación. Porque los objetivos y las metas se tienen que, como les decía yo, se tienen que planificar en un tiempo y en un espacio. O sea, si yo quiero transformar en 5 años, mejorar el estatus de las mujeres que se van a embarazar, yo tengo que intervenir antes. Tengo que producir entonces que son las mujeres de edad fértil, tienen que consumir más hierro y ácido fólico para que cuando se embaracen entonces no tengan problemas. Pero intervenir en la mujer embarazada ya es un poco tarde. De hecho, quizás lo que hay que hacer es intervenir en las mujeres o niñas antes, ¿no? Entonces, ya, ahí está la perspectiva más bien del ciclo vital. Y entonces tendríamos que hacer, algunas intervenciones se hacen mucho tiempo antes, ¿no? Y uno va acompañando con el tiempo en otras iniciativas. Y evitar entonces que se produzca gente que se enferme, porque si no la carga de morbilidad en el país es muy alta y los costos son altísimos. Entonces, este curso además les da algunos lineamientos de cómo planificar algo, pero esto no se les olvide. En cualquier lugar donde ustedes trabajen, tienen que aprender a formular objetivos, planificar intervenciones y evaluarlas. Siempre. Y yo no puedo planificar bien si no tengo bien construido el problema. Yo tengo que saber cuál es el problema, si no, lo que haga puede que no tenga ningún efecto. ¿Ok? ¿Alguien tiene más dudas con eso? Porque me llama la atención que hagan esas preguntas. ¿Tuvieron el curso de salud pública ustedes? ¿Les pasaron esto? ¿La diferencia entre un plan, un programa, un proyecto? Sí, profe, sí nos pasaron de los programas, de hecho tuvimos que buscar programas y al menos yo con mi pareja leímos mucho sobre ese tema, porque hicimos como un informe. Ya. Pero nada, era una duda mía, yo creo, como de, no tenía claro el concepto de si era una campaña o un programa, porque igual lo veo mucho como campaña, porque, por ejemplo, hay un programa de la mujer, pero no le ponen tanta chaya, por decirlo así, como el de Elige Vivir Sano, entonces por eso me parecía muy distinto. Lo que pasa es que hay que pensar en... Hay programas que son históricos en Chile del sistema de salud, como los programas por ciclo vital, como el programa del niño, el programa de la mujer, ¿ya? Y esos son programas matriciales del sistema de salud. O sea, Chile tiene una historia muy importante en eso. Y otra cosa son los programas que construyen los gobiernos de turno. Esas cosas suben y bajan. No son estables. En cambio, los programas matriciales del sistema de salud son estables. Y gracias a eso no tenemos más problemas. O sea, yo creo que eso es una gracia que tiene el sistema de salud chileno, que tiene un programa de atención del niño, un programa de atención de la mujer, un programa odontológico, un programa alimentario también, ¿no? Esos son programas estables en el tiempo en Chile. ¿Ya? Entonces, lo que hacen los gobiernos pueden ser de un momento, pero eso no les da estabilidad. Lo que hay que tratar de hacer es que un programa bien diseñado, bien evaluado, con harto monitoreo, si muestra resultados, uno debería tratar de ir perfeccionándolo en el tiempo y de esa manera buscar buenos resultados. Una campaña podría estar dentro de un programa o podría ser parte de muchos programas, pero la campaña es más bien una estrategia más que un programa en particular. ¿Entienden la diferencia entre un programa y una estrategia? La estrategia más bien es una forma de resolver problemas. ¿Ya? La estrategia puede ser, por ejemplo, una ley 20.606 que regula la producción de contenido nutricional de alimentos y la publicidad. ¿Ya? Y hacer una campaña para prevenir el consumo de tabaco, por ejemplo. Esas son estrategias, ¿no?
Pero los programas tienen objetivos, tienen recursos financieros estables que el Ministerio de Hacienda todos los años tiene que dar para contratar personas que están trabajando en los CEFAM, en los hospitales, a cargo de ese alineamiento. Tienen que hacer un montón de acciones, evaluarlo, sistematizarlo y evaluarlo todos los años. Eso es un programa. Profe, pero entonces dentro de un programa pueden haber estrategias. Sí, por supuesto. O sea, va a estar como compuesto. Sí, el programa tiene estrategia. Sí. Y el programa, por ejemplo, de salud cardiovascular tiene estrategias que son muy individuales, que es como la consulta nutricional, la consulta médica, etcétera, y otras que son un poquito más comunitarias, como trabajo con juntas de vecinos y otras cosas. Entonces hay tipos de estrategias, o formas de hacer las cosas. ¿Alguien puso algo en el chat? Gracias, profe. Vamos, Ale. Ya, el otro se contestó. Ya, pues. Entonces, está quedando claro, el llamado es a que en el fondo se pongan en contacto con su grupo, ¿ya? Los que se quedaron dormidos hoy día o no pudieron asistir, entonces les tiran un poco la oreja o les dicen lo que estuvimos conversando, lean la guía como elemento fundamental y el resto lo vamos a ir trabajando con los grupos. Yo no tengo idea todavía quiénes son mis grupos, pero ya próximamente me voy a contactar con ellos o ellos se van a contactar conmigo. ¿Vale? Profe, le quería hacer una pregunta. Es que en la guía de trabajo grupal sale que se puede definir el mejoramiento general de salud, que se parece mucho a los objetivos de impacto, pero no es Sí. lo mismo, ¿o sí? No, no es lo mismo, pero uno podría trabajar, por ejemplo, no sé, pues lo que queremos hacer es que generar un clima organizacional o mejorar el espacio físico de un lugar, ¿cachai? Como uno podría pretender eso, pero en este caso, que como son ustedes estudiantes de nutrición, que no trabajan directamente en las organizaciones o en las instituciones, probablemente es más fácil que ustedes elijan un problema de salud y desde acá podemos ir como trabajándolo hasta que ustedes se vayan incorporando a los CEFAM o hospitales cuando hagan sus prácticas profesionales. Ya. ¿Ok? No Las entendí. preguntas van a surgir montones, van a surgir montones de preguntas cuando comiencen a trabajar. Y eso está bien. Así que ahí tienen que, algunas las van a resolver ustedes y otras las van a resolver con sus tutores. Por eso es que hay sistema de tutores. Profe, ya creo que ya están los tutores en cursos. ¿Ah, sí? Sí, que algunos creo que no sabían, pero están como, sale el nombre de la asignatura abajito, sale el grupo, y en los integrantes ya aparece como Entre todos los medio aparece el tutor, entonces está listo el tutor. más el tutor. Súper. Perfecto. Bueno, entonces son las 12:49. Les deseo que ocupen el tiempo en ir organizando su grupo, que tengan un buen almuerzo, que tengan una linda semana y estamos en contacto el resto del tiempo que nos queda. Así que ánimo, vamos, echémosle para adelante y nada, pues un gusto haber hecho esta mini sesión, más bien como un estímulo para que ustedes sigan trabajando en lo que se viene adelante, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta como para terminar? ¿No? Perfecto. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, gracias. No, profe.